Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y hoy un tema, la verdad, muy, ya no sé si novedoso, pero muy actual, que sin duda las plataformas digitales y el comercio electrónico han cambiado nuestros patrones de comportamiento, de aprendizaje, de consumo. Así que me parece muy actual el trueque del día de hoy, que es modificaciones en la normatividad a los impuestos que conllevan al comercio electrónico y plataformas de servicios a nivel global. Y para eso nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Illich Pérez García. Doctor Illich, ¿cómo estás? Bienvenido a Hacer un Trueque, me encanta verte por aquí, hace mucho no te veía y bueno, pues bienvenido. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Y sí, como comprenderás ahorita el crecimiento de la empresa, las reformas estas de locura que hemos tenido, entre ellas la laboral, la de la carta aporte, la implementación de la reforma de 2019 que la habíamos dejado un poquito dormida, por ahí las empresas, la de los sindicatos, ahorita nos ha traído así electrificados. Y bueno, es algo, al final es chamba, ¿no? Es trabajo que se tiene que atender, pero al contrario, el gusto es mío, la verdad, que TLC, tanto TLC, bueno, como al final CUEG y ustedes, la revista también, y el programa, además, tienen ya muchas iniciativas, han estado diversificando, nos consideren a Samsung, me consideren a un servidor, y les agradezco por esta promoción que hacen ustedes del comercio exterior, tanto con empresas, con panelistas, con docentes y con esta variedad, por supuesto, de público que nos acompaña. Muchas gracias, Juan. Y bueno, también le doy la bienvenida a nuestros queridos panelistas. Me da mucho gusto verlos por aquí. De repente no había visto al vista Antonio Carballido. Me encanta verlo por aquí. Héctor Castro, el doctor Máximo Carvajal, obviamente el ingeniero Enrique Herón, ¿no? Los saludo, además de todos los que nos acompañan, también que se conectan continuamente. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Y bueno, Juan, no me dejarás mentir, pero también todos estos cambios digitales a veces pareciera que no tocaban, no era del área de comercio exterior, pero de rebote ya nos tocan a nosotros, ¿no? Al área de logística, comercio exterior, así que los que somos responsables de comercio exterior, aduanas, ¿no? Ya parece que vemos muchísimas áreas. ¿Tú qué opinas al respecto? La verdad sí, o sea, yo cuando digo, te estoy hablando de hace 8 años, por ejemplo, empiezo a ver de repente temas de logística, de repente me empiezo a topar cada vez más temas laborales, ahora estoy viendo temas de impuestos, anteriormente digo, todavía hace un par de años el tema, por ejemplo, de transporte, pues era transporte como tal, el tema de carta aporte, el tema de documentos, ahorita ya se vuelve un tema fiscal netamente, entonces también lo tenemos que absorber, pero al mismo tiempo coordinarlo con, pues, con operación per se de transporte, el tema de intermediación, el tema de tener clientes internacionales, entonces sí de repente dices, wow, o sea, cómo, pues cómo de repente nos involucran, ¿no? En todo esto que de manera tradicional no era de nuestra cancha, pues ahora lo es y lógicamente tenemos que atenderlo al 1500% para estar listos pues con estos retos que nos trae el comercio exterior, con estos retos que como bien dices definitivamente nos trae también la logística y que cada día son reglas que van cambiando y que tenemos que estar al dedillo con ellas. Sí, y como dices, estar actualizados. Por eso también cumplimos el propósito de Hagamos un Trueque y de TLC Magazine México de estar actualizando a toda la comunidad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y para ahora sí darte la palabra y el micrófono completo, me gustaría, bueno, presentar tu semblanza, pero antes que nada felicitar también que hoy se dio el anuncio que se eligió al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al Francisco Cervantes, por su nombramiento por el periodo 22-23. Queríamos felicitarlo, ¿no? Públicamente, así que muchas gracias, Isa. Digo, ya saben, fue el último chisme, ¿no? Que estamos publicando el día de hoy. Y bueno, también presentar la semblanza. También me están poniendo otro que tenemos que decir, es que mañana vamos a tener la Red Mundial para el Cumplimiento, que se inscriban a lo que es World Compliance Association. Con el QR se pueden inscribir. La verdad es que es una plataforma en donde también en este movimiento que tenemos de tanta normatividad, tenemos que estar en un tema de integridad y de cumplimiento. Así que formar parte de World Compliance Association, es fundamental, bueno, no, o les aporta muchísimo. Y bueno, para presentar tu semblanza, Illich, permíteme por favor rápidamente presentarla. El doctor Juan Illich Pérez García, quizá no sé si se atoró la pantalla, ya. Es doctor en estudios de Derecho Global, perdón, del Desarrollo Global, ha cursado diplomados de la Academia Internacional de Derecho Internacional de La Haya, Universidad Complutense de Madrid, entre otras.
Es licenciado en Derecho, actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa de Samsung SDS en México y es miembro del Consejo Directivo de Business Alliance of Secure Commerce en Estados Unidos. Bienvenido, Illich, me encanta verte por aquí, ya te extrañábamos, así que es un placer hacer un troque contigo. Muchísimas gracias, Daniela, y nuevamente a ustedes les agradezco muchísimo por su invitación, por supuesto al público, porque definitivamente con sus comentarios, con sus preguntas que nos hacen siempre enriquecen la manera de estos diálogos. Si de repente me dejo de ver un poquito o si de repente tienen problemas para ver mi pantalla, para ver la cámara, avísenme y con todo gusto ahí podemos resolver esos problemas técnicos. Digo, es una de las ventajas al final del día de tener estos temas digitales, que pues podemos ahí estar en comunicación inmediata desde distintas partes del mundo. Y bueno, permítanme nada más compartirles pantalla. Ya está. Y bueno, sin más preámbulo, les comparto un poquito del antecedente de estos nuevos impuestos y por qué mi interés sobre el tema, antes que nada. Mi interés sobre el tema, antes que nada, es porque al igual que el año pasado, las reformas que se han venido dando y que en materia fiscal hemos tenido muchísimas, y les adelanto, vamos a seguir teniendo durante este sexenio y muy probablemente al menos el próximo, vienen derivadas de instrumentos internacionales de contratación entre estados. En ocasiones nos encanta politizar como mexicanos, como latinos, y digo, en otras partes del mundo también lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Europa. Nos encanta politizar los asuntos y decir, es que esto es del gobierno en turno, es que esto es del estado, es que esta reforma, cuando venga el próximo gobierno, se va a derogar, o si queda otro partido, inmediatamente se va a derogar. Hay que tener mucho cuidado cuando lanzamos ese tipo de comentarios o ese tipo de opiniones, porque, ojo, muchas, no todas, pero muchas de las reformas jurídicas, de las reformas fiscales que estamos teniendo a nivel nacional, no son sino una pequeñísima parte o una pequeña punta del iceberg de todos aquellos instrumentos internacionales, bien que firma México como tal, tratados, que por cierto me da mucho gusto que hayan iniciado las negociaciones del TLC entre México y Corea del Sur, y también de aquellos principios o de aquellos lineamientos que si bien en principio parecieran no obligatorios, pues al final del día la mayoría de los países del mundo desarrollado, no sé si Rusia, ¿verdad? Últimamente, pero la mayoría de los países del mundo desarrollado tenemos que adaptar y tenemos que implementar de una u otra manera. Y bueno, ¿cuál es el antecedente de todas estas reformas que vimos? Y les repito, que vamos a seguir viendo en México en materia de comercio digital, en materia de intermediación, en la prestación de servicios, en el consumo de bienes, en transporte, en servicio de entrega de alimentos, en plataformas educativas, entre otras. Bueno, el antecedente primario e inmediato es que, por una parte, los tratados internacionales que habían sido firmados alrededor del mundo, llámese NAFTA, llámese los tratados de libre comercio con la Unión Europea anteriormente, etc., no contemplaban la importancia que tiene hoy en día el comercio electrónico. Estamos hablando incluso de tratados internacionales que se firmaron en la década de los 90, que se negociaban a finales de los 80, se terminaban de negociar a inicio de los 90 y bueno, entraban en vigor y en aquel momento, claro, eran muy novedosos e impulsaron a países como México pues a estar en el ojo del huracán para bien de comercio exterior en el mundo, por supuesto. Impulsaron la inversión extranjera, impulsan esa novedad de nuestro país en las empresas y bueno, distintos corporativos se instalan en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con el paso del tiempo? Bueno, el mundo evoluciona, los instrumentos jurídicos, en cambio, muchas veces, y las leyes incluso, al menos en el caso de nuestro país y de otros, no evolucionan siempre a la par. ¿Y qué sucede con ello? Bueno, distintas instancias internacionales empiezan a observar como modelos de negocio distintos que el propio Congreso de Estados Unidos le llamaba. En el siglo XIX, el gran modelo de negocio eran los ferrocarriles. En el siglo XX, el gran modelo de negocio eran las empresas petroleras.
en el siglo XXI el gran modelo de negocio son las plataformas digitales. Los Big Four, que son las 4 principales empresas digitales en Estados Unidos, bueno, abarcan parte de la discusión ya un poquito más contemporánea, y no solamente en Estados Unidos, sino que esto rebota a nivel global y también empiezan a ser parte de esta discusión acalorada. ¿Por qué discusión acalorada? Bueno, por una parte, para bien, pues lógicamente estas empresas, al igual que otra naturaleza de empresas, aprovechan esta deslocalización creciente, esta internacionalización que ya es muy natural del comercio, de bienes y servicios, de producción, de distribución. Pero por otra parte, utilizan también lógicamente a su beneficio, como todos lo hacemos, creo yo, la gran mayoría al menos, pues tratamientos fiscales que les sean benéficos. Al día de hoy es muy importante recalcarlo. En principio, los temas fiscales son soberano de cada país. Incluso, y como más adelante ya pondré algunos ejemplos, en la Unión Europea, donde este organismo un tanto supranacional ya adquiere competencias exclusivas que se las, pues no me gustaría decir quita, sino que las transfieren sus países miembros hacia este organismo, hacia la Unión Europea. No tiene, sin embargo, competencia exclusiva ni competencia concurrente en materia fiscal. La materia fiscal es soberana de cada país. Y en este entendido, el hecho que cada país seamos soberanos en la materia fiscal, pues para bien o para mal, da margen a cada nación de legislar en materia de impuestos. Yo soy México, legislo impuestos mexicanos. Estados Unidos, quiero legislar en impuestos de Estados Unidos, adelante. Y así sucesivamente. Las empresas, por ende, pues se aprovechan de este tratamiento y para su beneficio, pues comienzan a ubicar determinadas operaciones en determinados países. Esta situación se va acelerando con el tiempo y en pandemia, irónicamente, así como algunas empresas empiezan a ir en picada, otras, como aquellas que se dedican al comercio digital, crecen exponencialmente. Servicios de streaming de música, de películas, de series, de comercio digital. Obviamente pues no podíamos salir al mercado y ya ahora que podemos salir pues se nos hace más conchudo a veces estar mejor pidiendo por la plataforma. De venta en línea de otro tipo de productos y servicios crecen exponencialmente. Lo que sucede aquí es que distintos organismos ponen el foco y ponen el énfasis en esto y refieren. A ver, un momento. Me parece muy provechoso que estén creciendo, pero ¿qué está pasando con el beneficio que como grandes empresas deben aportar? Estas empresas crecen rápidamente, se expanden, les repito, rápidamente. En este marco de internacionalización, pues pueden establecer distintas operaciones en todo el mundo. Sin embargo, pues organismos, ya no solamente como el Congreso de Estados Unidos, sino como la OCDE, pues empiezan a poner el foco, bueno, y ahora sí que qué bonito todo, pero ¿y fiscalmente qué estará pasando con estas empresas? Esto no es nuevo. Ya había existido esta iniciativa, aunque en otro tema un poquito distinto, durante el 2014, si mal no recuerdo, que fue el Base Erosion Profit Shifting, donde la OCDE empieza a poner el dedo en el renglón con empresas que deslocalizaban sus operaciones, pues para beneficiarse de tratamientos fiscales preferentes en terceros países, bien conocidos como tax havens, por aplicar un ISR preferencial a esas empresas o por aplicar un ISR casi nulo. A partir del 2021 es cuando la OCDE, después de trabajo de varios años, empieza, y particularmente, les repito, con la pandemia, cuando se disparan los beneficios de este tipo de empresas, pues empieza a poner el dedo en el renglón en, bueno, ¿qué está pasando con este tipo de empresas? ¿De qué manera están realmente ellos reportando sus ingresos, reportando sus beneficios?
con justa razón, vaya, aquí en México se aplica y en la mayoría, si no es que en todos, creería yo, de países del mundo, pues se aplica la máxima del establecimiento permanente. Entonces, de acuerdo a dónde estás ubicado, pues pagas tus impuestos. ¿Tienes establecimiento permanente o no tienes establecimiento permanente en México o en otros países? Esta teoría tradicional que a lo mejor nosotros considerábamos o consideramos aún hoy en día como una regla santa, pues empieza a ser trastocada por distintos países y por organismos como la OCDE, y al final pues emiten esta declaratoria, el BEPS 2.0, que no es, porque sí, es la principal, pero no es la única expresión de esta preocupación por modernizar los esquemas fiscales a nivel global, que si bien, repito, es un tema soberano de cada país, pues cada vez se pone mayor énfasis en que existan lineamientos internacionales claros para que a partir de ahí los países ejerzan su soberanía en cuanto al tratamiento fiscal de las empresas, de personas físicas, de personas morales, y en cuanto a las reglas de fiscalización. Este nuevo BEPS, bueno, este llamado BEPS 2.0 se basa en dos pilares, de los cuales igual ahorita les diré, Estados Unidos estuvo muy de acuerdo con uno, no tan de acuerdo con el otro, sobre el cual la OCDE, y en el cual ustedes pueden consultar la declaratoria completa de alrededor de 8 páginas en su sitio web, refiere: existen empresas digitales que se aprovechan del tratamiento fiscal preferencial de ciertos países para ubicarse en esos países y tributar en esos países, a pesar que realmente el beneficio fiscal o el beneficio al final de la empresa no lo obtienen exclusivamente de ese país, sino mayoritariamente de distintos países y distintos consumidores ubicados en otra parte del mundo. Sin embargo, ojo, estamos hablando de un esquema que al día de hoy es completamente legal. Estamos hablando de empresas que sí pueden estar ubicadas en los Países Bajos, algunas con ciertos tratamientos fiscales preferenciales, con tasas preferenciales de impuestos, en la República de Irlanda o en otros países donde tributan, donde no han tenido ningún problema con ninguna autoridad, sin embargo, donde la OCDE y otros organismos, la Unión Europea, por ejemplo, incluso Estados Unidos, aunque de una manera más discreta, porque muchas empresas son de su país, ya ponen la lupa. Estos dos pilares donde la OCDE se basa son los siguientes. El primero, el dejar de considerar que las empresas exclusivamente tienen que tributar en el territorio o en el domicilio donde están ubicados. Es decir, romper con esta teoría de donde tienes tu establecimiento permanente, romper con esa teoría del domicilio fiscal para tributar donde tengas el domicilio fiscal. Es el primer encuentro de choque y es uno de los pilares en el que, vale comentarlo, Estados Unidos no está tan de acuerdo, pero pues es una declaratoria de dos pilares, entonces para Estados Unidos es un poco complejo estar muy de acuerdo con uno, que ahorita les voy a decir el segundo, nada de acuerdo con el otro, entonces es complicado, es un toma y daca. Y bueno, al final este es el primero de los pilares, el decir, este tipo de empresas, sobre todo las de comercio digital, que por su propia naturaleza pueden estar localizadas físicamente en una pequeña oficina en un solo país, pero tener billones de euros o de dólares de ingresos alrededor del mundo, no generan sus ingresos en el país donde están ubicadas necesariamente. De hecho, la mayoría no lo hacen. Y por mencionar algunos ejemplos, puedo referir a Apple, a Amazon, a Google, a Uber Eats, que es una división también de Uber, a Airbnb, etc. Estas plataformas, pues lógicamente tienen consumidores alrededor del mundo, tienen usuarios alrededor del mundo y en distintos países, pues tienen beneficios bastante jugosos, lo cual me parece muy bueno, pero lo que al menos a ojos de la OCDE y a ojos de la Unión Europea no les parece tan bueno, pues es que los impuestos, repito, a consideración de estas instancias, son tributados de manera injusta por referir, bueno, realmente ellos buscan dónde ubicarse para tener un tratamiento preferente en materia
de impuestos. Y entonces el primer pilar refiere, deben de existir reglas claras conforme a cierto piso de ingresos y cierto piso de utilidad tengan que pagar un impuesto mínimo en distintos lugares del mundo conforme al territorio desde donde están obteniendo ese ingreso y esa utilidad y conforme a los consumidores también desde donde están obteniendo ese ingreso y esa utilidad. Es decir, evitar lo que se le denomina para las instancias internacionales evasión del pago de impuestos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Bueno, porque cada uno podremos formar al final nuestra opinión de, bueno, sí es evasión de impuestos, o sabes que no es evasión de impuestos, porque es totalmente legal lo que hacen al día de hoy. Entonces, bueno, opiniones son tan diversas como realmente tópicos en el tema se tengan, doctrina, que al día de hoy pues es un tema novedoso y es un tema, les repito, del que aquí en México y en otros países vamos a ver muchísima legislación en los próximos años. La OCDE busca, posteriormente a esta declaración, crear una formalización, un convenio multilateral donde los países se obliguen entre sí a crear este tipo de esquemas de manera formal y esa manera formal pues es legislando lógicamente e implementando dicha legislación. Ahora, estamos viendo que el nivel de ingreso que pone como mínimo son 20 billones con B de euros y utilidades netas en exceso del 10% preliminarmente. Al final esta regla puede ser sujeta a varias modificaciones porque estamos hablando de una declaración y no de un convenio per se formalizado. Deberán pagar el impuesto en los países donde el mercado de sus clientes estén localizados, aun y cuando, y voy a la ruptura con esta teoría tradicional, no tengan ningún tipo de presencia física en dichos países. Es decir, aun cuando Airbnb no tenga ni siquiera una sola oficina en México ni en Estados Unidos, tiene que pagar impuestos bajo este supuesto y en muchos otros países, obviamente. Ese es el primer pilar de la OCDE y el principal en lo que toca a todas aquellas plataformas de intermediación de servicios, de comercio electrónico o de oferta de servicios, como ya mencionaba, el streaming u otra intermediación de servicios como el hospedaje, el transporte, etc. El segundo pilar, en el cual Estados Unidos sí está muy de acuerdo, porque pues sí es muy conveniente para ellos, es el pilar del impuesto mínimo global. Hay países que además de ofrecer una tasa mucho menor de impuesto corporativo o de ISR, o dependiendo del nombre que tenga en cada país, tienen exenciones fiscales especiales a cierta naturaleza de empresas o bajo ciertos supuestos, lo cual, les repito, es algo completamente legal, lo cual fomenta que determinado tipo de empresas migren hacia ese país. Tenemos el ejemplo de Irlanda y Países Bajos que han ejercido esa fuerza de atracción sobre múltiples empresas tecnológicas. En el caso de Irlanda, en su momento, a múltiples empresas médicas. Además, ¿por qué? Pues por este esquema fiscal atractivo. Lo que quiere la OCDE es decir, al menos al día de hoy, que les repito, no existe un convenio, es una declaratoria, es necesito un impuesto mínimo global para evitar esta carrera hasta abajo o este llamado race to the bottom. ¿Por qué? Pues esta competencia por países que lo pueden hacer, claro, que se pueden dar ese lujo de bajar el impuesto hasta un grado lo suficientemente atractivo para que todas las grandes transnacionales lleguen a él a expensas de que paguen impuestos en el país donde realmente están generando ingresos y generando utilidades. 5%, 0%, 1%. Quieren prohibir esa práctica y quieren un impuesto mínimo global. ¿Cuáles son las implicaciones a esto? Bueno, realmente es trastocar este principio de soberanía fiscal de los estados, de los países, el establecer un impuesto mínimo global. Si ahorita al final de la charla me preguntan a mí, ¿es ético? Ay, caray, no sabría qué contestarles porque realmente estamos rompiendo o estamos chocando frontalmente con esta teoría de cada país somos soberanos en cuanto a nuestras decisiones fiscales, incluso en la Unión Europea, que era al menos hasta hace poco un principio consagrado, una máxima, pues de repente ya se ve trastocado. Ya nos estarían forzando, digo, en México no estamos
ni abajo ni cerca de ese porcentaje, por lo menos al día de hoy, a un impuesto mínimo del 15%. Es el porcentaje que se ha tocado en la OCDE. 15% como impuesto mínimo global para que los países no puedan bajar de ese margen inferior. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, podrás ir hacia arriba, pero no hacia abajo. Entonces, esto realmente, les repito, a países como Estados Unidos les es muy conveniente, a México, ¿por qué no? Pero pues es un choque definitivamente con esa aptitud soberana que tenemos los estados de legislar. Esos dos pilares de la OCDE, o a partir de esos dos pilares, desde sus trabajos iniciales, se empieza a legislar en distintos países. ¿Sabes qué dicen en lo que esa declaratoria llega a un convenio, en lo que ese convenio empieza a ser homologado en distintos países y a partir de ahí distintos países bajan oficialmente su legislación? Bueno, en distintos organismos y en distintos países dicen, pues yo no me voy a esperar tanto. Entonces, en distintas regiones del mundo empezamos a observar cómo se empieza a legislar, cómo se empiezan a tomar posturas muy específicas para poder implementar este tipo de acciones. La Unión Europea, por ejemplo, bueno, planea introducir una tasa impositiva efectiva mínima de 15% para grandes grupos corporativos. Claro, habrá que definir qué es o qué se entiende por un gran grupo corporativo en la Unión Europea y habrá que definir si efectivamente se va a quedar en 15%, bajo qué circunstancias, y habrá, sobre todo, ya les decía, el tema de soberanía, que no es algo menor. Habrá que ver si es jurídicamente válido el ejercer esa facultad dentro de los países miembros de la Unión Europea, a sabiendas que al día de hoy no es una competencia, de las muchas que sí tiene, no es una competencia que la Unión Europea tenga reconocida, ni como exclusiva, ni como concurrente junto con otros países. Entonces, es una discusión sumamente interesante la que se viene, tanto a nivel pláticas de mesa entre presidentes, entre organismos, como incluso en distintos tribunales, tanto por países como por empresas, que pueden justificadamente decidir no acatar este tipo de resoluciones. Va a ser algo sumamente interesante. ¿Cuál es lo particular de este asunto? Bueno, que la Unión Europea básicamente está siguiendo un copy-paste. Al final del día está siguiendo, a pesar que es un organismo transnacional, está siguiendo el mismo caminito de la OCDE. Al final del día, y aunque se pudiera politizar a largo plazo este asunto allá en Europa, pues no estamos viendo algo que sea propio de Europa o que se lo estén sacando de la manga. Es algo que al final, a través de la OCDE, viene bajando. ¿Qué ha pasado en México? Y lo vimos hace 2 años. Bueno, las reformas a la ley del IVA, a la ley del ISR, para incluir plataformas digitales. De repente se le criticaba a México. México decía, bueno, pues es que cuando creé la ley del IVA y la ley del ISR simplemente no existía el comercio digital, no existían las plataformas digitales. Los consumidores no simplemente pues no tenían acceso a este tipo de bienes y servicios, a este tipo de intangibles que ahorita son tan comunes y generan tanto dinero en México. ¿Qué sucede entonces? Bueno, empiezan algunas plataformas más quejándose más que otras, como el caso de Airbnb, o bueno, como el caso de Uber con Uber Eats, creo, con un impuesto local que pretenden implementar en Ciudad de México, pues empiezan a quejarse, pero al final del día, pues tienen que acatar esas reformas, tienen que implementar por lo pronto retenciones de IVA y de ISR hacia tanto los consumidores como los prestadores de servicios en estas plataformas de intermediación. Y bueno, a futuro veremos qué más se legisla, porque definitivamente podríamos verlo como una gran reforma, pero solamente, y claro, pueden tener su punto de vista, pueden tenerlo muy distinto, pero solamente es la punta del iceberg. Solamente aquí en México es el principio. ¿Cuál es lo interesante del asunto? ¿Cuál es lo interesante que quisiera yo remarcar? Sobre todo, bueno, les repito, ya en su momento cuando se dieron estas reformas, todavía al día de hoy, muchas veces se quisiera politizar este asunto, se quisiera ver como, bueno, es que es un tema del gobierno actual, pero hay que ver el próximo gobierno. Creo que como
prestadores de servicios profesionales y sobre todo como consultores que somos, aunque seamos in-house o aunque seamos externos, sí hay que ser muy éticos con nuestros clientes o con nuestros patrones y decirle, mira, ¿sabes qué? De aquí viene esta reforma, entonces a lo mejor específicamente este apartado no es tan político y por ende, si no es tan político, no se vislumbra un cambio tan inmediato a futuro. A lo mejor el referir, ay, no te preocupes, es una reforma que ahorita se implementó en 2020, a partir de 2021, pero en el 2024 ya que salga el gobierno federal, se va a derogar. Hay que ser realistas con el tipo de la naturaleza de reformas y sobre todo ver de dónde vienen, es decir, ver el big picture, ver desde dónde viene esta reforma, si es una reforma que realmente resulta de un capricho, que realmente resulta de una corriente política local o nacional, o bien, como en el caso concreto, estamos hablando de una reforma más que viene de una serie de instrumentos internacionales, de una serie de convenios, de una serie de declaratorias, de una serie de corrientes, de una serie de presiones que eventualmente, pues a largo plazo, no es sino el comienzo y por eso le llamo yo punta del iceberg, porque es el comienzo de una oleada que viene a transformar la manera no solamente en la que se aplican los impuestos en México, sino a nivel global, la manera y la teoría en la que se basa la legislación para implementar estos impuestos. Esto va a ser sumamente interesante a futuro inmediato porque vamos a ver, les repito, una serie mayor de reformas, tanto en la ley del impuesto sobre la renta, hablando de México, como en la ley del IVA y en el propio Código Fiscal de la Federación. ¿Qué pasó en otros países? Bueno, en Francia, por ejemplo, en Francia ya hubo también, al igual que en México, un movimiento donde en Francia refirieron, Google no está pagando impuestos por publicidad. Google dijo, claro que sí, yo pago impuestos en donde estoy ubicado. Punto, teoría territorial. Francia le dijo, no señor, tú vas a pagar impuestos por los ingresos que yo te voy a calcular, que les repito, es un tema un tanto ético y también es un tema jurídico, está dispuesto a debate, conforme a los ingresos y a la utilidad que generas en mi territorio, yo te voy a tasar a ti un impuesto y tú me lo tienes que pagar a mí, al gobierno de Francia. Actualmente lo está aplicando Francia, está buscando también legislar para cobrar impuestos a otras plataformas. España ya lo hizo, España incluso se fue, aunque no voy a meterme en eso porque también es un tema muy laboral en España con Uber Eats. Entonces, están existiendo este tipo de cambios también en otros países donde están rompiendo con la teoría tradicional, donde en lo que la OCDE implementa, en lo que en la OCDE se firman convenios, bueno, yo voy a empezar a legislar sobre el asunto. Y obviamente, pues también van a existir controversias sobre el asunto, tanto en otros países como en México. Hubo una investigación de fraude, al final se pactó contra Google. ¿Y qué pasó en el caso de Apple en Irlanda? Este caso fue un tanto chistoso. La Unión Europea le reclama a Irlanda que Apple no ha estado pagando correctamente los impuestos. Entonces, Apple debe pagar impuestos. Irlanda es un país que históricamente se caracteriza por, o se había caracterizado, incluso el día de hoy las tiene, por pues despegar económicamente de manera abrupta. Es un país muy rico, no lo era hace un par de décadas, ahorita sí lo es. Y parte de su éxito es que, bueno, dice, soy un país chico, voy a imponer estrategias fiscales agresivas para atraer grandes corporativos, tanto de Estados Unidos principalmente como de otros países. ¿Cómo lo ha hecho? Pues dando tratamiento fiscal preferencial a estas empresas en ramas médicas, en ramas tecnológicas, empresas que tienen un portafolio de intangibles considerable, las invita a establecerse en Irlanda y les da ese tratamiento preferencial. Les repito, en Irlanda, Irlanda legislando en materia de impuestos en Irlanda, que es exactamente lo mismo a decir México legislando en materia de impuestos mexicanos, un tema soberano, el tema fiscal. Al cabo de unos años, la Unión Europea se queja del qué estás haciendo, Apple no está pagando los impuestos que debería pagar y no solamente Apple levanta la mano, Irlanda lo levanta y le dice, permíteme, es un tema fiscal y el tema fiscal es soberano. ¿Está pagando bien? ¿Por qué? Porque yo lo digo y punto.
Si yo tengo una controversia, yo se la haré saber en su momento a la empresa o a cualquier otra empresa que esté en mi territorio, pero yo no la tengo. Tú no te puedes ni te debes meter en esto. La Unión Europea hace caso omiso, me parece que es a través de la Comisión, donde exige a Apple el pago de impuestos. Irlanda se pone del lado de Apple, no les podría decir la razón. Lo que yo considero subjetivamente es, bueno, si no me pongo del lado de las empresas que están en mi territorio, arriesgo a futuro la reputación como país, arriesgo a futuro no solamente que futuras empresas sigan llegando al país, sino que las empresas actuales mantengan sus inversiones en el país y defiende a esta empresa. Actualmente la apelación la ganó Apple, la ganó también la República de Irlanda, que se puso a favor de Apple. Creo que tiene una instancia más la Unión Europea, pero va a ser muy interesante ver la resolución final de este conflicto, porque este conflicto, y les repito, otros que están por llegar, van a definir la estructura de qué tan lejos podemos llegar en materia de impuestos. ¿Qué tan lejos puede llegar la Unión Europea? ¿Qué tan lejos puede llegar la OCDE? ¿Qué tan lejos nos podemos poner de acuerdo y qué tanto podemos influenciar a los países que legislen en materia fiscal? Y obviamente, ¿qué tanto podemos otorgar o no el derecho, que como cualquier particular lo tienen, a las empresas, en este caso a las plataformas digitales, de combatir estos impuestos, de combatir estas iniciativas y sobre todo de cambiar el chip, diría yo burdamente, de cambiar esta teoría del cómo se implementan impuestos. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, ojo, el cambiar la teoría. Es simplemente que al día de hoy, pues no la hemos tenido, claro, porque no era un tema que existía y de repente existió, pero era un tema un tanto irrelevante al inicio, claro, el comercio electrónico, pero ahora ya no lo es. Ahorita es una industria que de lejos genera billones de dólares anuales, que de lejos está entre las principales a nivel global, son las empresas de más crecimiento, las propias marcas de las empresas son de gran valuación. Si ustedes se fijan a largo plazo también, son empresas que son bastante fructíferas, que controlan tecnología, que controlan datos, que controlan nuestra ubicación, que controlan temas diarios, inteligencia artificial, que sin ellos, pues por una parte no podríamos vivir en la modernidad, pero por otra parte también que generan ingresos donde, justa o injustamente, muchísimos países del mundo dicen no están pagando impuestos adecuadamente. No se les debe de dar ese tratamiento fiscal preferencial a estas grandes supranacionales que son irónicamente las que más beneficios fiscales obtienen siendo las más ricas. Entonces va a ser un debate sumamente acalorado. Esto apenas está empezando. Con la pandemia se hizo mucho más evidente. No es que no estuvieran creciendo este tipo de empresas ya se estaban haciendo gigantes, pero con la pandemia explota el crecimiento por la naturaleza de la pandemia. Recordemos que en COVID todos estábamos encerrados, entonces ya les decía yo hace un par de minutos, a consumir todo desde casa, a hacer más streaming desde casa, hagamos un trueque. ¿Qué pasó? Pues bueno, irónicamente explotó su popularidad porque ahora pues es virtual, es más difícil vernos por las restricciones que tenemos en distintos lugares. Irónicamente, pues se facilita que todo el país, o si me están escuchando de otros países, estemos conectados de manera inmediata. Entonces, bueno, esta es una de las bendiciones. Ay, gracias Zoom por darnos esta oportunidad, definitivamente. Pero esta es una de las bendiciones que tenemos. Qué bueno. Ahora, ¿qué va a pasar con las ganancias, con el crecimiento exponencial que están teniendo estas empresas? Hay países que dicen, oye, levantan la mano, yo tengo 200 millones de habitantes, yo tengo 500. Esta empresa genera ingresos, genera utilidades gracias a los consumidores que tiene mi país. Pero yo no veo los impuestos derivados de esas utilidades. Entonces, pues cada vez se está volviendo un tema más álgido entre distintos países. Lógicamente, las empresas ponen cada vez más el ojo, ponen cada vez más la lupa en ese renglón de qué va a pasar con los impuestos. Voy a poder seguir tributando, voy a poder seguir operando normalmente en el país en el que estoy.
y esto se va a volver un tema muy complejo a futuro al que hay que estarle dando seguimiento. Definitivamente, como conclusión, me gustaría hacer énfasis. Vamos a tener muchas más reformas en México sobre el tema. Las reformas que tuvimos fueron el inicio. Estas reformas, sin embargo, considero importante no verlas tanto desde el espectro político a nivel nacional. En cambio, sí estar dando un seguimiento muy puntual a qué está pasando en la OCDE, a qué está pasando en la Unión Europea, a qué está pasando incluso en el gobierno de Estados Unidos, aunque es una instancia nacional. Sabemos que Estados Unidos, pues realmente su declaración tiene peso a nivel global. Qué está pasando incluso en Asia, y sobre esos temas vamos nosotros eventualmente a ver la respuesta que, para bien o para mal, subjetivamente, pues tenga nuestro gobierno en materia de impuestos. Y también, les repito, como lo vimos en Ciudad de México, incluso cómo a nivel local también va a poder impactar en la manera en que los municipios, las alcaldías, los estados, pues legislan en esta materia. Pues la verdad, muy interesante. La verdad, a mí me gustó muchísimo tu plática, Illich, y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Quisiera darte otra vez este reconocimiento virtual con mucho cariño, en el que otorgamos el presente reconocimiento al doctor Juan Illich Pérez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema modificaciones en la normatividad de los impuestos que conllevan al comercio electrónico y plataformas de servicio a nivel global, el día 2 de marzo del 2022, en este mes de implementando el comercio exterior como una herramienta para la paz. Así que muchas gracias por acompañarnos, en verdad, un aplauso. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Daniela, y nuevamente agradezco a TLC, hagamos un trueque y Trade Law College por la invitación. Es un gusto, como siempre, participar.